empezando una jornada con este webinar donde vamos a hablar un poquito de auditoría interna y de los controles preventivos y detectivos de fraude. Así que sean todos bienvenidos y pues espero que estén bien cómodos para que nos divertamos un rato. En mi agenda para el día de hoy vamos a hablar de algunos aspectos fundamentales de fraude porque siempre es importante entender como 5 o 6 cositas referente al fraude para poder continuar con el resto del tema. Vamos a ver una parte pequeñita de la administración del riesgo de fraude con COSO y ACFE, que ACFE es la Asociación de Expertos Examinadores de Fraude. Y vamos a entrar en materia con las actividades de control y pues todo lo que podemos desplegar de ahí. Mi objetivo para el día de hoy es añadir valor a sus carreras profesionales, que ustedes aprendan un poquito más de este tema y de hecho pues compartir las mejores prácticas. El hecho de que yo esté acá al frente de ustedes no implica que yo sepa más. En muchas ocasiones todos sabemos algo y lo único que tenemos que hacer es integrar el conocimiento, o todos ignoramos algo y lo único que tenemos que hacer es buscar la persona que nos pueda ayudar. Debemos crear una cultura antifraude o generar esa cultura antifraude tanto a nivel personal como a nivel profesional. Es imposible crear una cultura antifraude en la organización cuando nosotros como seres humanos todavía entendemos la ética como algo que está navegando en las áreas grises. Debemos identificar los recursos y los activos donde las compañías tienen ciertas vulnerabilidades, porque ahí es donde debemos enfocarnos. Recordemos que todo lo que tiene que ser, todo lo que está relacionado con la administración del riesgo es basado en el riesgo. Es por eso que yo siempre hago referencia a este tema como un vestido de novia. Si hagan este ejercicio, pongan 10 mujeres a confeccionar el vestido de novia perfecto para ellas, o porque no lo tuvieron, o porque sueñan con ese vestido de novia, se van a dar cuenta que a pesar de que es un vestido de novia, todas lo van a diseñar diferente. Así es la administración del riesgo. Cada persona, cada corporación tiene un ADN diferente porque la asunción de los riesgos es totalmente diferente. Es por eso que la administración del riesgo es basada en el riesgo. Y pues vamos a identificar unas herramientas que muy posiblemente para ustedes ya son muy conocidas y pueden ser oportunidades de mejora en su organización si aún no las han implementado. Yo siempre trabajo estos 3 drivers en mis conferencias, talleres, webinars, porque esto se me volvió casi que una campaña social. Esta semana que estaba preparando este webinar, yo decía, yo siempre repito lo mismo, pero soy una eterna convencida que esto es una campaña social porque nada ha cambiado desde el primer momento en que empecé a hablar del tema de agregar valor y del tema de los drivers. Por favor, encendamos el botón del escepticismo. Hay que despertar ese superauditor que está en nosotros. Casi que nos volvemos unos superhéroes en las compañías porque debemos ser aliados estratégicos en vez de estar cazando brujas y siendo policías. Nosotros debemos buscar herramientas que son poco usuales, porque hoy en día, cuando estamos hablando en general de delitos económicos, no solo de fraude, nos estamos dando cuenta que la industria criminal es holística. Y ahí es donde me voy a mi segundo driver, que es mentes cuadradas, fraudes redondos. Los auditores, y hablo en general, y ofrezco disculpas si de pronto estoy hiriendo susceptibilidades, pero cuando hablamos de mentes cuadradas, fraudes redondos, es porque los auditores generalmente somos caballitos, cocheros, somos muy metidos en la técnica, lo cual es importantísimo, pero la industria criminal no piensa así, la industria criminal piensa holístico y por eso cuando sucede un fraude, siempre lo primero que hacen es ¿dónde están los auditores? ¿Por qué? Porque la industria criminal usa la innovación, la creatividad, todas estas herramientas que también están al servicio de nosotros, pero pareciera ser que como que las vemos ahí, pero no son conmigo. Así que los invito a que modifiquemos esas conductas y seamos holísticos, auditores holísticos. Y el tercer driver es pensar lo impensable.
Muchas veces a mí me preguntan o a mi partner Julián nos preguntan, ¿cuál es el éxito de ustedes? Y es que nosotros pensamos como el perpetrador, por eso nos anticipamos a sus conductas, pensamos más allá. Siempre nos estamos imaginando cómo sería posible cometer fraude, cómo sería la materialización de un riesgo en cierta área de la compañía. Y vamos a conocer el día de hoy esa diferencia entre el error y el fraude. Lo vamos a entender el día de hoy para que ustedes tengan muy claro que esto es un aspecto importantísimo en sus carreras y los invito a que despierten ese instinto y lo combinen con su técnica. Hablemos un poquito de lo fundamental y qué es fraude. En muchas ocasiones hablamos de fraude, pero no sabemos exactamente qué es y navegamos en unas áreas grises, en aguas grises y resulta que se nos están quedando por fuera un montón de actividades que son fraude. Y a esas actividades las llamamos en muchas ocasiones malas prácticas. Y resulta que cuando hacemos ese análisis de las malas prácticas, es fraude. ¿Por qué? Porque la gente no ha entendido realmente qué es fraude. Para el día de hoy yo les traigo estas 3 definiciones de fraude que me parecen súper importantes y que deberíamos incorporar en nuestro lenguaje y en nuestras políticas de fraude. Empecemos por la asociación, por ACFE, la Asociación de Expertos Examinadores de Fraude, donde nos dicen que son actividades, son acciones con el propósito de enriquecimiento personal a través del uso inapropiado o sustracción de recursos o activos de una organización por parte de una persona. Entonces aquí empezamos a hablar de abuso organizacional, que es un fraude por descubrir. Muchas personas no entienden que el abuso es fraude. Aquí yo les estoy ya confirmando un abusador organizacional, una persona que se esté llevando los insumos de la compañía, que se esté llevando las herramientas, que esté usando el vehículo empresarial para actividades personales sin autorización, es un abusador. Por lo tanto, eso es fraude. Y nos habla del enriquecimiento. Entonces, muchas veces cuando las personas están jineteando, tomando dineros de la caja menor, de la caja chica, del petty cash, y los están reponiendo, eso es un ejemplo básico que siempre lo he hablado para que entendamos. La gente dice es que yo no me lo estoy llevando porque yo cada mes o cada vez que a mí me pagan mi salario, yo lo estoy pagando. No, eso es fraude. Ahora, vámonos para la Asociación de Contadores Públicos Americanos acá en Estados Unidos, donde ya nos dicen que son aquellas acciones donde se busca presentar digamos, una cara distinta a la organización a través de la manipulación de estados financieros para poder engañar a los grupos de intereses, darle una cara bonita a la organización para poder mostrar otra realidad y así pues tener mejores valoraciones, entrar en buenos negocios. Y el Instituto Interno de Auditores Internos ya nos dice es cualquier acto ilegal caracterizado por el engaño. O sea, hay que definir qué es engaño, el ocultamiento, la violación de confianza. Los fraudes son perpetrados por individuos y organizaciones. Aquí ya estamos hablando de personas y organizaciones o grupos de personas para obtener dinero, propiedades o servicios, evitar pagos o pérdida de servicios y asegurar una ventaja personal del negocio. Así entonces que yo espero que con estas 3 definiciones ustedes puedan diseñar una política de fraude donde puedan incorporar todos estos verbos rectores que acabamos de ver y todas estas acciones. O hagan un análisis de las actividades en su compañía y se van a dar cuenta cómo esas malas prácticas o esas actividades que no están incorporadas como fraude son fraude. Más allá de estas 3 definiciones, yo quiero que en el día de hoy entendamos qué es fraude y cuál es su relación con el error. Vamos a hablar de la equivocación o el error. Es una diferencia de criterio en la aplicación de las normas contables que en ningún caso tiene un objetivo de engañar. En estos días estaba yo en un evento en Honduras y estábamos hablando acerca de las provisiones para proteger algunos activos. Estábamos hablando y los diferidos. Entonces me preguntaban si era fraude o no, pues devolver esos gastos y ponerlos de nuevo en los diferidos. Entonces ahí traía yo mi ejemplo de intencionalidad y les decía, mire, depende. Puede ser
que ustedes tengan una diferencia de criterio, que haya dos contadores y que diga uno, no, esto lo tenemos que hacer por las GAAPs o no, esto tiene que ser por las normas internacionales de información financiera. Ahí hay una diferencia de criterio. ¿Qué es lo peor que puede suceder? Que llamen a otro contador, que venga un auditor y les diga, hey, la compañía debe reportar de esta manera y se acabó, no hay ninguna dificultad. Adicionalmente, hay personas que cometen errores porque tienen una carga laboral inmensa. Imagínense hoy en día trabajando desde casa, la persona tiene 3 niños pequeños corriendo alrededor de ella o de él y el internet no es de la mejor calidad y tiene una carga laboral espantosa. Esa persona es propensa a cometer fraudes, perdón, a cometer errores. Sin embargo, eso no significa que ella tenga o él tenga esa intención de hacerlo. A veces las personas no están completamente capacitadas y es muy común en Latinoamérica decir, oh, Mario, venga, a partir del lunes usted va a ser auxiliar de cartera, cuando la persona no sabe ni siquiera qué es una cuenta por cobrar, no, posiblemente no tenga todo su, digamos, sus skills o sus habilidades en Excel, en fin, eso es común. Esa persona es muy posible que cometa muchos errores. Vámonos al otro lado de la historia y hablemos de fraude. Ya vimos en esas tres definiciones de fraude que hablamos de engaño. Ahí es una intención de tomar algo, de usar algo para mi propio beneficio. Entonces, la línea delgadita que divide, digamos que separa el fraude del error, se llama intencionalidad. Que nunca, por favor, nunca se les olvide. Y esa es la mejor forma de evaluar las famosas malas prácticas y efectivamente los fraudes. Cuando ustedes se encuentren haciendo una auditoría y ustedes se encuentren en una situación, lo primero que tienen que aplicar es digamos, este sentido de intencionalidad. Entonces, es un error porque la persona está trabajando mucho, porque la persona pues tiene mucha carga laboral, ok, o realmente es un fraude porque la persona está tomando provecho de ese error. Les voy a dar un ejemplo. Hace muchísimos años, este muchacho trabajaba en las cuentas por cobrar, era una persona súper habilidosa, excelente estudiante, estaba estudiando contaduría pública, empezó en este cargo, lo estandarizó y le sobraba tiempo. En el área contable tenían un problema con las conciliaciones bancarias y estaban atrasados. Este muchacho se ofreció a ayudarles en las conciliaciones bancarias y a la organización le pareció un gesto muy bonito porque pues a él le sobraba tiempo y pues no estaba pidiendo un mayor salario por esto. A él le entregan entonces las conciliaciones al tiempo en que llevaban y pues obviamente había que bajar de la banca virtual, de la plataforma virtual de los bancos, había que bajar los extractos financieros. Él empezó a hacer esto y en los pocos meses haciendo las conciliaciones, él se da cuenta que él cometió un error en el pasado, vamos a hablar 1 o 2 meses atrás, y que nadie en contabilidad se dio cuenta de ello, o sea, nadie preguntó por qué se había equivocado, no. Dejó la cosa así y al final de año, auditoría vino, hizo su auditoría de las conciliaciones bancarias y no detectaron el error. Entonces, en ese momento, el que comete el error ya pasa a un tema de intencionalidad porque él no lo reporta, no lo corrige, no le dice a auditoría, no le dice a la parte contable y de hecho ya pasa al otro lado de la historia y dice, aquí como que no hay controles, esto está muy fácil y aún así sin enmarcarlo en el triángulo del fraude, dice, encontró una oportunidad y dice, aquí puedo cometer fraude, aquí puedo sacar dinero y de hecho lo sacó. Fueron aproximadamente $300,000, un muchacho menor de 30 años y obviamente pues tiene que pagarle a la sociedad ese tema y pues ir a la cárcel. Pero entonces ahí es donde yo explico, empezó un error y de acuerdo, porque la intencionalidad se presentó, ya nos pasamos para el fraude. Con esto entonces yo les quiero decir que, discúlpenme que se me pasó un poquito, que las personas más confiables se convierten en violadores de confianza. Esto lo dice ACFE, lo dice el instituto, lo dice todas estas corporaciones que trabajan o hemos trabajado en los temas de delitos económicos.
En muchas ocasiones, cuando vemos los reportes, por ejemplo, de Report to the Nation, que son las estadísticas bianuales que saca ACFE, o los reportes que sacan todas las Big Four, que son maravillosos. Yo amo estos reportes porque nos muestran las tendencias, siempre muestran que los fraudes con mayor impacto económico están cometidos por la alta dirección, por el board directos, el consejo directivo, la junta directiva, el staff de la compañía. La corrupción sigue rampante, es decir, la gente que tiene mayor control de la organización y en la que supuestamente más deberíamos confiar son las personas que más cometen fraude en la organización. Para continuar con nuestro tema, yo los invito a que hablemos un poquito acerca de la gestión de fraude, la planeación estratégica antifraude que nos presenta COSO 2013. COSO con ACFE y con el instituto y con se unieron para entregarnos una información valiosísima acerca del principio número 8, donde nos dice la organización considera el potencial de fraude al evaluar los riesgos para el logro de los objetivos. Y volvemos a hablar acerca de esa definición de fraude, donde nos dice es esa omisión intencional diseñada para engañar a otro, lo que ocasiona que la víctima sufra una pérdida y para que el perpetrador obtenga una ganancia. Llevamos 10, 12 minutos en esta conferencia el día de hoy y ya llevamos 5 definiciones de fraude que tranquilamente podemos combinar en una política de fraude o que podemos determinar en nuestras organizaciones para que nos quede muy claro qué es fraude. Así que COSO se reúne, recordemos que COSO maneja 17 principios para un efectivo control interno, los cuales obviamente deben estar implementados, integrados, monitoreados y pues obviamente en espera de mejoras continuas. Y asimismo, COSO se une con el Instituto Americano de Contadores Públicos, con el Instituto de Auditores Internos y con ACFE y diseñan un pedacito, o sea, un pedacito de todo este universo maravilloso que es COSO. Ellos toman un pedacito para atacar o planear, digamos, estratégicamente cómo las organizaciones pueden trabajar sobre el fraude. Entonces, para ello, esa planeación estratégica o Fraud Risk Management con COSO 2013 tiene 5 principios. El principio número 1 es el gobierno corporativo, donde, por eso es el número 1, y para mí es la base de toda esta planeación estratégica. Es donde el staff de la organización, el consejo directivo, el board directors, la junta directiva e incluso dependiendo del tipo de organización, la asamblea de accionistas tiene que tener claro cuál es la planeación estratégica antifraude, estar alineados y ellos son los primeros dados a dar ese ejemplo. Entonces, eso hace parte del gobierno corporativo y por eso el principio número 1. Tenemos ya el principio número 2, que es la evaluación del riesgo de fraude, donde ya existe todo un programa donde vamos a evaluar qué es el riesgo de fraude en la organización, teniendo en cuenta el vestido de novia. ¿Se acuerdan? Es aquí donde lo vamos a armar y es de acuerdo a ese EDN que tiene la compañía, es de acuerdo a esa asunción de los riesgos y es lo que llamamos es based approach, es risk approach. Lo que significa es basado en los riesgos de la organización. Después tenemos el principio número 3, que son todas las actividades de control, que es el tema de nuestra conferencia el día de hoy. Lo vamos a ampliar en pocos minutos. Tenemos el principio número 4, que es todo el tema y la planeación de la investigación de fraude y acciones correctivas. Cómo establecer todo ese proceso desde que se encuentra el fraude o cuando lo estamos investigando hasta que ya lo llevamos a las cortes si es necesario. Entonces ahí también tenemos todo el proceso de auditoría forense. Y el principio número 5, que está enfocado a las actividades de monitoreo de fraude y es la mejora continua. Cómo supervisar ese proceso para poder que primero nos anticipemos. Yo soy una eterna convencida que nosotros no podemos ser reactivos. Existen herramientas donde nosotros podemos ser proactivos y anticiparnos a las situaciones.
Es doloroso que cada que salimos en prensa, en medios de comunicación, en social media, siempre nos dicen, ¿y dónde estaban los auditores? Como es una pregunta post-mortem, ¿ustedes qué opinan? Pero si somos capaces de monitorear, de prevenir, de ser proactivos, yo pienso que sí somos capaces de darle mayor valor agregado a las organizaciones. El tema de nosotros en este webinar es entonces el principio número 3, que son esas actividades de control. Entonces, ¿qué nos dice COSO? Nos dice la organización selecciona y desarrolla actividades de control que contribuyan a la mitigación de los riesgos para lograr los objetivos a niveles aceptables. Ahí viene, digamos, ese principio del costo-beneficio, donde a veces hay unos riesgos residuales o unos riesgos inherentes que muchas veces implementarles un control es muchísimo más caro que la supuesta pérdida que se puede dar cuando ese riesgo se materializa. La organización selecciona y desarrolla actividades de control, basadas en la tecnología para apoyar el logro de los objetivos. Entonces, aquí ya estamos pensando softwares, case management programs, estamos hablando ya de cómo recolectar la data y cómo usarla en beneficio de la organización. La organización implementa actividades de control a través de políticas que establecen expectativas y procedimientos que ponen acción en esas políticas. Entonces, tenemos políticas, ¿cómo las vamos a desplegar? Y ya entonces, en esta parte de lo que maneja ACFE, ya nos hablan de esas actividades de control y nos dicen, ACFE dice, la compañía, la organización debe implementar actividades de control detectivas donde podamos anticiparnos a los eventos o a la ocurrencia de los eventos de fraude. Este principio número 3 tiene 8 drivers. Entonces nos dicen, primero, promover la disuasión del fraude a través de actividades de control, actividades preventivas y detectivas. Hay que integrar estas actividades en la evaluación del riesgo de fraude. El driver número 3 es considerar los factores de riesgos asociados específicos a la organización. Y recordemos que esos factores de riesgo los tenemos en 4 aspectos, que es la contraparte, la jurisdicción, el canal, el producto y el servicio. Considera la aplicación de actividades de control en todos los niveles de la organización. Aquí no es que entonces vamos a ponerle el control a Margarita Pérez porque creemos que ella es la que está cometiendo fraude. Uno de los grandes errores que tenemos en Latinoamérica es ponerle controles a la gente. Y como las personas tenemos vicisitudes y somos vulnerables, y somos seres humanos con una carga histórica, cultural y familiar, pues muchas veces perdemos esos controles cuando ya no es Margarita, sino Joaquín. Entonces, los controles se implementan a los procesos, a las actividades, no a las personas. Combinar las diferentes actividades de control. No existe un control único que sea perfectamente maravilloso. No. Los controles son súper flexibles y en algún momento pueden ser vulnerados o anulados por los perpetradores. Recordemos que en el triángulo del fraude está la oportunidad, la justificación y la necesidad. Acá en la oportunidad, yo siempre lo he dicho, existen 2 aristas. Una es que la empresa tenga gaps en los controles internos, sus controles internos sean tan flexibles o posiblemente no hayan controles internos. Y la otra arista es que muy posiblemente el perpetrador es un experto en anular esos controles, brincarse esos controles y ahí es donde se abre la puerta a la oportunidad. Entonces es por ello que un solo control no necesariamente va a ser el mejor, hay que combinarlos. Considerar la anulación de los controles por parte de la administración. Si ustedes analizan los reportes de fraude de las Big Four o de ACFEC, el reporte de las naciones, ustedes van a dar cuenta que
los perpetradores que causan un mayor, digamos, impacto económico con respecto al fraude son las personas de mayor confianza en la organización, pero que también están en el top de la organización. Entonces, no porque ellos estén mostrando el mejor ejemplo, entonces hay que decir, uy, no, ellos nunca harían algo. No, a ellos también hay que tenerles ciertos controles y pues tenerles como, yo lo llamo un boundary conditions, como que este es el framework donde usted solo se puede mover, usted no se puede pasar de aquí. Unos límites en su actuar. Y usar procedimientos proactivos en la analítica de datos. Hoy en día tenemos que tener claro que la información tiene mucho poder, pero cuando usamos esa información es donde realmente podemos anticiparnos. De nada sirve recolectar una data y saber que ya nos hicieron un fraude. No, seamos proactivos, analicemos tendencias. Hay que estudiar mucho y si nosotros no tenemos esas habilidades, pues es importante tener un científico de datos en la organización, pero usted tiene que saber qué le va a pedir. Es imposible que el científico se siente y el científico sabe la estructura de la base de datos, tiene el conocimiento de hacer queries, el científico puede reunir la información que usted le pida. Es usted el que tiene que darle sus ideas al científico de datos para que él pueda encontrar la información que usted está buscando. Y pues obviamente en el último driver es desplegar las actividades de control a través de políticas y procedimientos. Entonces, ¿cómo lo vamos a llevar a la organización? Se quedó pegadito. Bueno. Ahora, hablemos de ese driver número 1. Perdón. Matías, ¿se salió la presentación? Sí, estamos viendo tu escritorio. Ay, discúlpeme. No, no hay problema. Déjame, la vuelvo a abrir. Dale, Nunca me había, vamos a hacer una cosa. nunca me, A nunca me había pasado descargarla. esto. No te preocupes, no pasa nada. Es parte del video. Ahí la detuve para que puedas volver a compartir. ¿Qué es esto? Por Dios, sí, gracias. Oh, mira todas las personas que tenemos aquí, 70. Ay, gracias a todos. ¿Presentación? Sí, se ve perfecto. Ok, perfecto. Entonces, hablemos de ese driver número 1. Entonces, promover la disuasión. En muchas ocasiones a nosotros nos preguntan, ¿cuál es el mejor mecanismo para uno evitar que los fraudes en la organización? Y entonces nosotros llamamos la cultura antifraude, el tono a la cabeza o the tone of the head, y esos son los primeros factores que disuaden en dos puntos, digamos que en dos frentes. El primero, si ya hay gente en la organización que está pensando en cometer fraude porque tienen una necesidad bárbara, tienen un problema enorme o ya están buscando una racionalización, pues entonces el ambiente de control los va a disuadir a que eso pase. Y las personas que están por fuera de la organización, vamos a empezar, digamos, a pensar en futuros empleados. Pues sabemos muy bien que la industria criminal busca compañías con pocos controles muy flexibles o que no tengan como esta cultura corporativa antifraude para poner una persona ahí dentro de la organización para sacar información, para que les ayude a planear los fraudes. Suena a película, pero así es. Entonces, cuando la industria criminal sabe que ahí hay un control exhaustivo, que ahí la gente toda se autocontrola, que les pica, todo el mundo habla de antifraude, entonces ellos dicen, no, eso es perder el tiempo. Entonces, el miedo a ser descubierto siempre es un factor disuasivo y poderoso. Ahora, uno no debería decir miedo, porque pues no se trata tampoco de entrar en terror y en pánico laboral. Pero es muy chévere cuando uno entra a una organización y se siente ese ambiente de control donde todo el mundo se cuida. Entonces, el perpetrador sabe que ahí no cabe. Entonces, solitos se van saliendo. Si los controles preventivos se están ejecutando y se conocen a los potenciales perpetradores de fraude, esos controles serán los elementos más potentes de la organización para disuadir o, digamos, bloquear esos perpetradores. Vuelvo, insisto, puede que el perpetrador diga que yo no puedo hacer algo o no puedo abusar o simplemente dice que estoy perdiendo tiempo, me voy de esta organización. Entonces,
La disuasión es la suma de la prevención y la detección. Entonces, en estas actividades de detección, están diseñadas para identificar el fraude o la conducta delictiva que está ocurriendo o ha ocurrido. Entonces, esas actividades de detección nos están ayudando a hacerle seguimiento a lo que posiblemente ya pasó o a un fraude que pues, está pensando la persona en cometer. Mientras que esas actividades de prevención están diseñadas para evitar eventos fraudulentos e eliminar la posible ocurrencia. Entonces, ¿cuáles son las claves de éxito? Hay que tener claro que una cosa es la detección y otra cosa es la prevención. Entonces, en esas actividades de éxito que está, hay que establecer un proceso riguroso acerca del gobierno corporativo antifraude. O sea, hay que ir de frente, hay que hablar de fraude. El fraude no puede ser un mito y no puede ser algo que está ahí debajo del tapete o el monstruo que está debajo de la cama y nos asusta de vez en cuando. No, esto hay que ir frontal. Es más, a la gente habría que explicarle qué es fraude para que cuando la gente lo vea, pues alce la mano y diga, yo creo que aquí hay una actividad que podemos analizar. Crear esa cultura de total transparencia, donde el gobierno corporativo sea los primeros que den ese ejemplo. Hacer evaluaciones de fraude al menos anualmente, al menos cada año, evaluar el fraude. La industria criminal todos los días está innovando. Imagínense, mire, por eso yo les digo, debemos ser holísticos. La industria criminal todos los días está buscando cómo hacer fraude. Ustedes se imaginan con COVID-19, con esta situación del COVID, cuando empezamos las cuarentenas y la crisis y decíamos, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Pues se disparó todo lo de cibercrimen y pues llegó un punto que las estadísticas de rampantes acerca de cómo la gente está cometiendo fraudes a través de Internet superaban el 650%. Pues esos números nunca se habían visto históricamente. Ustedes se imaginan, esa era la industria criminal. Ustedes se imaginan donde nosotros digamos, bueno, la evaluación antifraude nos toca el año entrante, no podemos hacerla ahora. No, la industria criminal todos los días se está innovando, todos los días se está creciendo y todos los días es más creativa. Pues nosotros no podemos esperar a que cada año, 2 años, hagamos la evaluación antifraude. No, por eso casi que esto es de monitoreo continuo. Diseñar, implementar, mantener procesos, procedimientos preventivos y detectivos de fraude. Esto es una combinación matemáticamente perfecta. Ustedes necesitamos que todas esas actividades confluyan y estén en comunión con la estrategia de la organización. Es por eso que no es una sola estrategia, no es una sola actividad, es más, no es una sola persona trabajando en una política antifraude de la organización. Esto tiene que ser mancomunado con un grupo de actividades y obviamente de personal, toda la organización, para que esto pueda fluir. Y pues cuando suceda un fraude, cuando se materialice, hay que tomar medidas rápidas. En muchas organizaciones, bueno, se detectó el fraude o auditoría detectó, tiene red flags, se hace una investigación y mientras pasa de auditoría al grupo de investigación, pasó una semana, pasó un mes y no han investigado, no han hecho algo. No, hay que tomar medidas rápidas cuando se materialicen los riesgos, precisamente para tener tiempo de evaluar cuál fue el impacto económico y tomar medidas rápidas de corrección. Si fue una anulación de los controles, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo consiguieron el password para meterse a tesorería y sacar una transferencia? ¿Cómo hicieron para duplicar una orden de inventario? Es decir, sí, no podemos dejar esas puertas abiertas porque puede haber fuga de más activos mientras tomamos decisiones. El segundo driver es integrar las actividades de control en la evaluación de riesgos. Cuando estamos en la evaluación de riesgos, hay que decir, ok, esto es lo que tenemos, estas son las actividades que tenemos, estos son los riesgos que tenemos, estas son las actividades de control, sean preventivas o detectivas, y si pues necesitamos alguna acción de mejora de esas actividades.
En cuanto a los factores de riesgos que ya lo mencioné adicionalmente en el driver número 3, cuando nosotros estamos hablando de delitos económicos, siempre hablamos de 4 pilares fundamentales de riesgos. Habrán, digamos, muchísimos más. Vuelvo, insisto, depende de la compañía. No es lo mismo trabajar con un banco que tiene presencia latinoamericana a, por ejemplo, hablar con una entidad que es financiera, pero solamente en microcréditos en un estado o en una localidad. Puede que trabajen en el área de finanzas, pero la una no tiene nada que ver con la otra. Pero la asunción, digamos, de los 4 pilares fundamentales de riesgo siempre van a estar ahí. La contraparte, que son todas las personas naturales, morales, físicas o jurídicas que tienen una relación contractual con la organización. Empleados, socios, accionistas, miembros del consejo directivo, del board directors, el staff de la compañía, contratistas, clientes, proveedores, todas aquellas personas que tienen esa relación contractual. Y adicionalmente, usuarios de la información que no están relacionados, como son las personas en los bancos que administran los recursos de las personas que tienen cuentas o productos bancarios. La jurisdicción, que son todos aquellos lugares físicos donde las personas están operando, donde se creó la compañía, de dónde están despachando, a dónde están mandando los productos, en dónde se encuentra la grilla de pagos, qué canales están usando, dónde están ubicados esos canales. Entonces hoy con la globalidad, que es maravillosa, tenemos compañías creadas en Delaware, con pagos en Islas Vírgenes y con un warehouse o un supply distribution process en Tailandia o Singapur. Entonces, ¿cuál es la jurisdicción? Hay que analizar las 3 jurisdicciones. Hay jurisdicciones de alto riesgo. ¿Cuál es esa asunción de los riesgos que yo tengo si yo voy a operar o no con esa contraparte? El producto y el servicio, no es lo mismo vender cursos online que vender camisetas, que vender bicicletas. O sea, los productos tangibles y no tangibles tienen una operatividad diferente. No es lo mismo vender paquete de vacaciones que vender, por ejemplo, carros. Todo esto está enmarcado en la administración del riesgo de delitos económicos. Y obviamente el canal de distribución. Lo vamos a hacer a través de un cajero electrónico, es una tarjeta de crédito nueva para un sector de la población que gana un salario mínimo, dónde se les va a entregar, cómo van a accesar a la información, o va a ser a través de una banca virtual, o es un producto que se puede despachar a través de un camión. Es un producto como el petróleo que necesita un barco o son containers. Todas estas cosas están relacionadas con este tema. Imagínense qué tan amplio es. Cuando nosotros empezamos a combinar estos 4 factores de riesgos, tenemos tanto de amplio como de profundo. Así que ahí es donde empieza esa combinación maravillosa y pues a detectarse ese ADN de la compañía. En el driver número 4 están los controles en todos los niveles. Entonces, los controles no son solo para los auditores, ni es que es el control para el de la caja, no. Toda la organización debe tener controles preventivos y detectivos, donde están desde los accionistas o desde los socios accionistas que están en digamos, en este triángulo inverso, hasta los últimos empleados, que uno nunca debiera decir el empleado hay un empleado que está más bajo o alto, no. Las empresas deberían ser menos piramidales. Sin embargo, es importante que todos tengamos esos controles. Deme un minuto, por favor. Ya estamos bien. Bueno, y entonces ahí tenemos todos los empleados, los administradores, jefes de área, alta gerencia, comité de auditoría, la junta directiva, todos deben trabajar en pro de mitigar los riesgos de fraude y abuso organizacional, pero a la vez estos controles también deben ser implementados a lo largo y ancho de la organización. Entonces, ahora sí entendamos cuáles son las actividades de detección y las actividades de prevención. Entonces, empecemos por las de prevención, que son las que están ahí como en la primera línea de defensa. Entonces,
son medidas proactivas contra el fraude y el abuso organizacional, son de comunicación continua y constante refuerzo, son controles visibles, son controles que se ven, que se pueden palpar, que la gente sabe de ellos. Ya vamos a ver unos ejemplos. Y tenemos actividades de detección, donde fortalecen esas medidas preventivas, digamos que están en un segundo nivel, mejoran el entendimiento de los riesgos porque ya estamos hablando del riesgo de fraude per se y de toda esa minucia. Vamos más allá del árbol de fraude, vamos más allá de las banderas rojas. Y tiene una característica súper especial que es importante que hoy aprendamos de ella y son controles no visibles o controles confidenciales. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, cuando ya combinamos en ese driver número 5 esas diferentes actividades de control, debemos entender que hay actividades de prevención y hay actividades de detección. Las actividades de prevención son de comunicación continua. Entonces, tenemos el código de conducta, por ejemplo. Lo vemos en la página web. Muy posiblemente cuando entramos en la organización nos dieron un libro. Posiblemente lo tenemos en un cuadro en la organización. O sea, sabemos que existe y es de acceso tanto para empleados, contratistas, proveedores, clientes. Generalmente es público. O si alguien lo solicita, pues la organización lo envía. Ese es un ejemplo muy práctico. Lo mismo la política antifraude, la política anticorrupción, la política de regalos y entretenimiento, la política para atender a personajes, PEPs, personajes políticamente expuestos, cómo hacer negocios. Ese tipo de políticas son de prevención, son públicas, se comunican y se refuerzan. Entonces, ¿qué hay que entender o qué hay que tener en cuenta con esto? Tienen, digamos que un centro de autoridad en la organización, pero todo el mundo es responsable de esas políticas, de conocerlas y obviamente de cumplirlas. Entonces, si existe un código de ética y un reglamento interno de trabajo que deben estar como a la mano, pues nosotros sabemos que esa es una política de prevención, pero también sabemos que toda la organización debe estar alineado a estas dos políticas, pero también tenemos que tener claro que muy posiblemente en algún momento las tenemos que mejorar. Estas políticas no son per se, estas no van a ser eternas. Las políticas que se crean deben modificarse en cierto tiempo, al menos monitorearse, chequearse. Uno de los grandes problemas que tenemos a nivel latinoamericano es que cuando creamos toda esta planeación estratégica de fraude, la ponemos muy bonita en unos folders o carpetas blancos, grises, del color que quieran y se archivan y nadie más las vuelve a tocar excepto la persona que las limpia. No, esto es al menos de evaluación constante anual, de saber si hay algo adicional que cambiar. Y deben incluirse, digamos, un capítulo o algunos artículos que nos estén hablando acerca de la comisión de los fraudes y de cómo la organización tiene cero tolerancia, actitud férrea a esas actividades. O sea, eso se debe dejar claro en esas políticas. Las políticas de prevención que son de comunicación continua nos hablan acerca del control de acceso físico a las instalaciones físicas, a los activos o los recursos, a los sistemas de información. Es por eso que tenemos una identificación para entrar al edificio, usar el ascensor, nos dan un computador donde podemos accesar a la información de la compañía, pero es limitado. Necesitamos autenticarnos en ese computador. Todas esas son actividades de control preventivas, el acceso a los recursos físicos. Entonces, por ejemplo, no todo el mundo tiene acceso al lugar donde está la caja fuerte o no todos tienen acceso al lugar donde está el archivo, pero en la organización se sabe que ahí solo accesan ciertas personas.
el acceso lógico a los recursos de tecnología. Entonces, lo que hablábamos, los derechos de uso, los passwords, los niveles de acceso, los permisos. Yo solamente tengo permiso para ir al ERP, pero no tengo permiso para trabajar en tesorería o al contrario. Es muy importante, una de las preguntas grandes que nos hacen con este tema es la percepción de privacidad. Cuando hacemos uso de los recursos, como lo más común son los computadores, las tabletas, los celulares, en muchas ocasiones cuando estamos haciendo entrevistas, estamos haciendo investigaciones, pues algunos perpetradores nos dicen, es que usted no puede tocar ese computador porque yo ahí tengo fotos personales, un ejemplo. Cuando nosotros analizamos las políticas de prevención acerca de los usos de los recursos informáticos en la organización, vemos que hay veces hay vacíos, hay gaps, porque no existe una política clara acerca del uso de los computadores o de la información. Entonces, siempre hay que dejar claro que si es un computador de la organización, el empleado tiene que saber, se le tiene que comunicar que toda la información que esté en ese computador pertenece a la organización. Es más, se le debe desestimular a que haya información personal dentro del computador. Sin embargo, quiero ser muy clara. El hecho de que el perpetrador o el abusador esté usando el computador de la oficina para, digamos, cometer fraudes, eso no indica que si la compañía no tiene una política de prevención sobre el uso de los recursos, no indica que nosotros no podamos investigar. Muchos auditores se quedan patinando en ese sitio y dicen, pero es que nosotros no tenemos la política de uso de los recursos. Entonces, primero, hay una oportunidad de mejora continua. Y segundo, eso no indica que nosotros como auditores forenses no podamos tomar la información. Hay ciertos procedimientos que lo permiten. Pero en general, hay que tener claro que cada que nosotros abramos el computador, que el empleado lo abra, el empleado inmediatamente lea aquí en la pantalla, este computador le pertenece a la compañía tal y toda la información que hay ahí es de la compañía tal y por lo tanto le solicitamos que su información no esté ahí, su información personal, ni que haga búsquedas de información personal. Incluso en esta época de pandemia había familias que trabajaban con el computador de la compañía. Entonces, se vieron se vieron abocados a comprar otro computador en casa porque el que usaban los fines de semana para hacer las tareas con los niños era el computador de la oficina. Y hoy en día, trabajando desde casa, pues eso ya no se podía hacer. Entonces, hay que tener cuidado. Tener control de los procesos del negocio, como las estructuras, las estrategias, las operaciones, las delegaciones de autoridad y responsabilidad. Una de las grandes falencias que hemos encontrado en muchas empresas latinoamericanas es que le preguntamos a la gente si tienen una matriz en Excel, chiquita. Usted, dígame, todos los empleados que tienen, digamos, responsabilidades, manejan personal, manejan recursos, manejan claves, manejan accesos. Usted tiene eso en una matriz y usted puede ver a Joaquín Pérez si tiene acceso a estos y a estos y a estos sistemas, si tiene acceso a recursos físicos. No. Y eso es gravísimo porque en muchas ocasiones cuando ya hacen la matriz dicen, oh Dios mío, yo no sabía que Joaquín Pérez podía firmar, autenticar, acceder, usar, imprimir. Entonces, eso es un control preventivo y es súper fácil de implementar. Si ustedes lo necesitan, yo me inventé una planilla que posiblemente a ustedes les puede servir y la pueden mejorar. Centralizar o descentralizar procesos. Entonces, hay que analizar quiénes están administrando esos procesos y se van a dar cuenta que en muchas ocasiones hay una persona que tiene una concentración de poder tan bárbara y me dice, no, tenemos que quitarle poder. Nosotros tuvimos un caso, una investigación de el personaje era tan poderoso, creció dentro de la organización, se ganó toda la confianza, llegó a un área estratégica donde diseñaba, digamos, todo el marco de marketing, todo el referenciamiento de marketing de la compañía, podía comprar a dedo y pues se llevó muy buena cantidad de dinero creando un shell company, poniendo falsas órdenes de compra ahí, pero como era el máster de marketing de la compañía, nadie decía nada,
y resulta que cuando analizaron la concentración de poder después de que nosotros estábamos haciendo esta auditoría forense, se dieron cuenta de que no era el único que tenía este problema y pues ahí entraron en una, digamos, en un proceso de ya descentralizar todos esos procesos. Muchas veces hay que terciarizar, muchas veces hay que subcontratar, entonces son políticas de prevención. El control a las transacciones, entonces mirar qué transacciones son manuales, son automáticas, cómo se hacen los chequeos, documentación, documentos que se requieren para aprobar, quién supervisa, quién aprueba, quién es el primer aprobador, quién es el segundo, quién es el que firma un contrato, hasta qué nivel se puede firmar, quién contrata al personal, quién dice sí, quién dice no. El control tecnológico de soporte, entonces la debida diligencia es un control preventivo espectacular y cuando digo debida diligencia es la debida diligencia de toda la contraparte. Las administraciones de crédito muchas veces tenemos negociaciones con terceros, sean contratistas, sean proveedores, sean clientes y no sabemos cómo hacerles un análisis de crédito y saber si esas personas naturales, jurídicas, físicas o morales tienen sanciones o restricciones que pues están muy relacionadas con las listas vinculantes, pero también con el mercado local. Entonces aquí tenemos esas actividades de prevención. Ahora, hablemos de las actividades de detección, que son otro universo y que recordemos que están aquí un poquitico más altas, que es el backup de esas actividades de prevención que nos ayudan como a articular estas actividades de prevención y que en algunos casos pues hay que escalar. Entonces, ojo, esas actividades de detección son confidenciales y no se comunican. Al empleado no se le entrega un reporte o se le entrega una carta o un informe diciendo estas son nuestras actividades de detección. Esas actividades de detección ocurren en el diario vivir del negocio, es parte de la rutina corporativa. En muchas ocasiones también se usa información externa para apoyar una información interna. Entonces ahí viene, ¿sabemos que existe una política de debida diligencia? Sí. ¿Le tenemos que decir al empleado o al tercero o al cliente cómo se hace? No. Entonces, ese es el perfecto ejemplo. La debida diligencia es una política preventiva. La gente sabe que se hace. La metodología es la que no se comunica. Esa es la actividad de detección. Entonces, un empleado va a entrar a la organización, él sabe que se le hace debida diligencia. En muchos países, debido a la legislación, hay que autorizar. Entonces la persona dice, sí, yo acepto que usted me haga chequeos en diferentes bases de datos, punto. Pero él no sabe cuáles son las bases de datos que se van a correr, él no sabe cuál es el software que usa la compañía, él no sabe qué social media se está buscando. Entonces, ahí es donde vemos una actividad de control, debida diligencia como preventiva, pero en la metodología es totalmente confidencial. O sea, a la gente no se le dice, mire, este es mi proceso. Esto se hace rutinario, se hace automático. Es lo mismo que pasa con las cámaras de seguridad. ¿La gente sabe que se les está grabando? Sí, se está grabando dentro de la organización, pero la gente no sabe ni dónde se está grabando, dónde está el repositorio, ni qué se está buscando. La gente sabe que si es la percepción de control, yo tengo cámaras. O, por ejemplo, en muchos bancos está el cashier, el cajero, y tienen una cámara enfocada aquí. El cajero no puede decir, a mí no me gusta que me grabe, yo voy a trabajar aquí, pero me quita la cámara. No, el cajero sabe que esa es una medida de prevención y pues todo lo que pase con ese video es confidencial. Ahora, esas actividades de detección son las que nos van a ayudar a detectar, como su bien nombre lo dice, a detectar esas actividades antiéticas. Las actividades de prevención no hacen eso. La actividad de detección nos ayuda a detectar esas actividades antiéticas. Entonces, el cajero con la cámara, vimos cuando se empacó un billete en el bolsillo, por ejemplo, o cuando vemos en la debida diligencia, encontramos que la persona, el empleado nos está mintiendo,
o en muchas ocasiones cuando hay compañías que usan el polígrafo. Entonces dicen, usamos el polígrafo para contratar personas y estar seguros que esa es la persona correcta y se utilizará el polígrafo en necesidad de una investigación. Punto. Más allá de lo que haya en el polígrafo, no se le va a decir a la gente cuál es el procedimiento. Pero el polígrafo como tal nos puede dar una idea de lo que está pasando. Son medidas muy, digamos, extremas, pero en ciertas industrias son bien aceptadas, teniendo claro que en muchos países lo que pase con el polígrafo no puede ser prueba, no puede ser elemento material probatorio para llevarse ante un juez ni decretarse como prueba, pero en muchos procedimientos internos hay compañías con ciertos puntos críticos donde aceptan el polígrafo como una medida de detección, prevención y detección. ¿Qué debemos tener en cuenta? El diseño de los controles donde hay un costo-beneficio, es decir, vamos a implementar el polígrafo. Ah, pero es que, a ver, la materialización del riesgo de fraude son 2 pesos, pero el polígrafo vale 100 pesos. No, no me justifica, pero hay que hacer ese análisis. Es imposible. Una de las particularidades del fraude y del abuso es detectarlo al 100%. No es fácil. Yo no soy amiga de decir es imposible, no, pero no es fácil. Y eso puede costar muchísimo más que la materialización del riesgo. Entonces, a veces es decir, bueno, no lo puedo controlar al 100, pero al menos tengo una cobertura al 95, al menos tener una idea de cuánto puedo cubrir. Debe ser elegir esos controles que estén hechos a la medida. Pueden haber 2 compañías que venden camisetas blancas para bebés, ubicadas en el mismo bloque, posiblemente una enseguida de la otra, tienen el mismo target como clientes, pero las 2 compañías tienen un apetito al riesgo, una asunción al riesgo y un ADN diferente. Entonces, no porque a mi amigo Camilo ese control le funciona, a mí me va a funcionar igual. Puede que esa sea una idea, puede ser que sea una buena práctica, pero no necesariamente me va a funcionar igual. Y obviamente esto es de monitoreo constante. De nada sirve que usted tenga las cámaras, la mejor tecnología en video, en cámaras, pero usted con face recognition, pero usted nunca hace algo con esa información. De nada sirve que usted esté recogiendo la data y que usted no sepa qué hacer con esa información. Si usted está implementando un control, es porque usted también lo va a monitorear. Primero, porque tienen que haber mejoras continuas, tienen que haber acciones de mejora continua. Y segundo, porque usted tiene que analizar si esa información o ese proceso que le está arrojando este control es correcto, es válido. ¿Ok? Y recordemos que esto es de flexibilidad, esto es de continua evolución y esto es de adaptarse. El universo este año nos ha enseñado que todo puede cambiar para mucha gente. Los negocios estaban patas arriba, como lo decimos en Colombia. Para otros fue una oportunidad enorme de hacer más negocios. Es por eso que hoy nosotros debemos tener claro que la evolución es de todos los días. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos qué tipo de negocio estamos administrando. Pero adicionalmente, dentro de todas estas medidas de prevención y detección, a mí me parece que recursos humanos juega un papel preponderante en estas actividades de control. Ellos son la prueba, digamos, la piedra angular de la prevención y la detección de los fraudes. Y ojalá nosotros pudiéramos contarles estos recursos humanos, engancharlos y trabajar mancomunadamente con ellos. Para hoy yo traigo como casi 9, 10 actividades que me parecen súper importantes, que ustedes las tengan presente como oportunidades de mejora si no las han implementado o como oportunidades también digamos, poner en mejor nivel este tipo de actividades. Primero, hacer la debida diligencia del empleado, las investigaciones del empleado antes de entrar a la organización, donde se pueda chequear su hoja de vida, sus experiencias, sus credenciales educativas y hechos relevantes en su vida personal. Yo sé que esto suena duro, complicado, en muchos países a nosotros nos dicen es que esto es ir más allá de la privacidad, pero vuelvo, insisto, con el sector bancario, que ha sido como uno de el sector que más ha venido hacia nosotros este año, especialmente con COVID, es porque cuando pasa un fraude, se materializa el riesgo,
empezamos a averiguar, cuénteme del empleado, no saben nada del empleado. No le hicieron debida diligencia porque consideraban que eso no era una buena práctica y resulta que contrataron el perpetrador de los perpetradores con todos sus problemas. Entonces, oportunidad de mejora, debida diligencia del empleado. Hacer evaluaciones de competencia y planes de compensación, que eso esté alineado con la estrategia de la organización. Obviamente la evaluación de las funciones, la retroalimentación constructiva, que la persona pueda crecer en la organización. Si hay personas con carreras profesionales interrumpidas las puedan terminar y que el salario y los bonos o el plan de compensación esté alineado con que realmente la persona esté desarrollando. En Latinoamérica es muy común ver que como la persona lleva 30 años, tiene un salario de hace 30 años o se le paga porque lleva mucho tiempo en la compañía, pero sí, tiene 30 años, un año de experiencia y 29 haciendo lo mismo. No le está agregando valor a la organización. Está ahí, todos los días va, trabaja 8 horas, hace lo que tiene que hacer y se va, pero no hay un programa de carrera en esa organización para ese ser humano porque no le interesa. Y viene otra persona que pues viene empujando, tiene 25 años, viene con un montón de ideas y a esa persona no se le compensa salarialmente con lo que realmente pues está, digamos, aportando. Es por eso que es importante tener como todo ese mapa de cómo compensar y evaluar el personal. ¿Por qué? A uno dice, pero ¿qué tiene que ver esto con el abuso del fraude? Porque una de las justificaciones más grandes o racionalizaciones más grandes que tiene un perpetrador o un abusador es, a mí no me pagan bien, yo llevo mucho tiempo en esta compañía y pues sigo haciendo lo mismo y no me retribuyen. Esa psiquis del perpetrador o el abusador está basada en las racionalizaciones, en el hecho de que él merece más porque él es más inteligente, porque lleva mucho más tiempo. Las entrevistas de salida son una fuente increíble de información. Ustedes no se alcanzan a imaginar. Una persona que se va de la compañía, ojalá se vaya súper feliz porque encontró el cargo de su vida, porque se va a cambiar de país, pero ese no es el diario vivir de nosotros. La mayoría se van tristes, aburridos, incómodos, y es en esa entrevista de salida donde tienen la oportunidad maravillosa de expresar todo su dolor, casi que se vuelve una terapia, pero nos entregan información valiosísima. Imagínense, es una política de prevención, pero también de detección, donde nos pueden decir quién está cometiendo una actividad antiética, dónde está la carencia de controles, qué ha pasado durante la organización. Y es más, en muchas ocasiones estas personas se van porque no soportan más el peso digamos, de la presión que está ejerciendo un jefe o un subalterno o un compañero de trabajo para que esta persona cometa algo indelicado en la organización. Lo expresé ahorita también, los límites en responsabilidades y niveles de autoridad, hacer una matriz en Excel donde estén los nombres de las personas, las cédulas, los cargos, el tiempo de vinculación y qué responsabilidades tienen, qué firman, qué límites, por ejemplo, de contratos pueden firmar contratos hasta $10,000 o hasta $1,000,000, tienen permiso para autorizar estas y estas y estas transacciones. Hagan esa matriz, es una hojita de Excel, simple. No necesitan un sistema, no necesitan presupuesto para hacerla. Se van a llevar sorpresas. Sistemas de denuncias, ya lo hemos hablado. Hotlines, canales de denuncias, utilizar un WhatsApp, utilizar un teléfono, una website, un correo electrónico, pero hacer algo. Mire, The Report to the Nations, el reporte de ACFE que saca cada 2 años. Los últimos 6 reportes, los últimos 6 años, 3 reportes, siempre han dicho lo mismo. Los canales de denuncia son los más efectivos para detectar fraudes. No somos los auditores. Y les tengo esa mala noticia el día de hoy. Cuando nosotros comparamos eso versus lo que las compañías gastan o se enfocan para detectar fraudes, les tengo una mala noticia. Resulta que la compañía pone los recursos en la auditoría, sí, pero cuando vamos para detectar fraudes, cuando analizamos cuáles son los mecanismos más efectivos, son las líneas de quejas, son los sistemas de denuncias, como usted lo tenga implementado. Entonces, hay algo que no está trabajando. Entonces, los canales de denuncias son preventivos porque se le dice a la gente,
Usted se siente incómodo, ya utilice el canal de denuncias. Usted está viendo algo, utilice el canal de denuncias para decir algo. Y se vuelve detectivo porque una vez que ya tenemos el material, tenemos la queja, tenemos el material, empezamos a investigar. Entonces, a veces estamos poniendo los recursos donde no es. Y por eso es que el perpetrador dice, pues están pagándole a un auditor que no tiene el conocimiento, mientras que lo que está dando productos del canal de denuncias están perdidos. Podemos cometer fraude. Entrenamiento antifraude para toda la organización. Para toda la organización. Obviamente hay que estratificarlo, hay que planearlo, no es lo mismo enseñarle fraude al área de tesorería, al de logística, pero aquí lo importante con este mensaje es decirle a la gente, no aceptamos el fraude, cero tolerancia, actitud férrea, no nos dejamos tentar, y el que intente hacer algo, los otros por presión lo sacan. Esa es la información más importante. Entonces, ¿qué tal si usted se crea una capacitación por grupos, seleccione diferentes grupos de interés y hace una capacitación de 1 hora como esta y les dice, hoy vamos a aprender de fraude y esto es fraude y no lo vamos a tolerar y los invitamos a que utilicen estos canales de denuncia si usted ven actividades como y hacen una lista de banderas rojas y quedan súper bien. Esas son actividades de prevención que les van a ayudar a ustedes en un futuro a detectar esos fraudes, porque la misma gente, el mismo personal ya está entrenado. Y ese entrenamiento debe ser anual. Es más, para empleados en cargos críticos, eso debería ser cada 6 meses de retroalimentación continua. Las encuestas anuales de empleados son otra fabulosa fuente de información. Pues usted puede preguntar por cómo se siente, qué tal le parece este proceso, cómo la va con su jefe, pero entre líneas usted puede marcar esas encuestas anuales de empleados dentro del triángulo del fraude y se va a dar cuenta que hay gente que está justificando algo, hay oportunidades que están abiertas o hay personas con necesidades. Entonces, yo los invito a que si no tienen una encuesta anual, empiecen a planearla, pero ojo, tengan mucho cuidado con esto porque una encuesta anual es de doble filo, es un arma de doble filo. Si usted hace una encuesta anual de empleados, es porque usted va a implementar mejoras. De nada sirve que usted haga una encuesta anual, la gente le cuenta qué le duele y usted no se preocupe o la organización no se preocupe por implementar medidas o mejoras. La segunda encuesta va a ser un total fracaso porque usted perdió credibilidad. Obviamente la segregación de funciones, esto lo sabemos, pareciera que esto no debería estar en esta presentación porque es muy común, pero no, hoy tenemos todavía gente que está en la parte contable, maneja cartera, maneja tesorería, o sea, tienen un control increíble de las operaciones y cuando encontramos la intersección de esas operaciones, ahí vemos una oportunidad para cometer fraude. Y obviamente el control a las transacciones, a las autorizaciones, las plataformas virtuales, los aprobadores de transacciones, los límites de transacciones, el acceso que tienen los directivos de la organización a estas transacciones. En el principio ya número 6, entonces hay que tener claro que la alta gerencia también comete fraude, infortunadamente, y como lo he dicho anteriormente, los fraudes generalmente que son de cuello blanco, perpetrados por la alta dirección, el consejo directivo, board directors, y muchas veces los socios accionistas, pues tienen un impacto económico muchísimo, muchísimo más grande. Las pérdidas son muchísimo más altas que un fraude de cuello azul, fraude de cuello rosado, abuso organizacional. Entonces, los controles son para todo el mundo. Y ya lo vimos en un anterior driver. Entonces, hay que montarle controles también a los directivos de la organización. Las pérdidas son cuantiosas, el fraude, la corrupción en este tipo de personajes es rampante, se comete fraude en estados financieros, hay colusión también y obviamente en muchas ocasiones se presenta el bullying porque hay presión en los subalternos. En el driver número 7 hay que usar la analítica de datos, inteligencia artificial, hay que extraer la información. Está ahí, está toda ahí. Hace años, antes de que no estuviera el internet, nos decían, el que tenga la información tiene el poder. Hoy en día es tanta la información que
¿Sabe quién tiene el poder? El que sepa cómo usarla. Y por eso estas grandes compañías que administran data se volvieron multimillonarias porque fueron capaces de interpretar esos datos, de organizarlos, clasificarlos y ponerlos en un lenguaje más, digamos, claro para nosotros para poder analizar. La data que tenemos en la organización nos dará tendencias, nos enseñará, nos puede mostrar que está cambiando, pero vuelvo e insisto, como lo dije anteriormente, si usted no tiene las habilidades, bueno, ok, no tiene tiempo para estudiar, ok, o en su compañía hay un científico de datos, súper, pero usted tiene que entender cómo funcionan sus tablas de datos, sus bases de datos, cómo comulgan, si tienen programas satélites para poder solicitarle a la persona que trabaja con la data la información correcta. Si usted solicita lo que no es, le van a entregar lo que no es. Y ahí es donde van a empezar los problemas, porque usted va a decir, es que no me entendió, es que no me dio lo que era. No, un científico de datos te entrega lo que tú necesitas. Entonces, tú tienes que conocer la estructura de los sistemas de información para entender qué es lo que le vas a pedir a tu científico de datos. Y ya el último driver, que es desplegar todas las actividades de control preventivas y detectivas a través de políticas y procedimientos. Entonces, una política es, por ejemplo, el código de conducta, eso hace parte de las actividades de prevención. El reglamento interno de trabajo, el mensaje que sale aquí en el computador es una actividad de prevención y que va más allá también de una actividad de detección. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de documentos. Lo tenemos en el contrato de trabajo y lo hacemos firmar, lo tenemos en el contrato de distribución y lo va a firmar el representante legal de la otra compañía. Vamos a tener una matriz donde podamos determinar las responsabilidades del personal, donde podamos determinar qué límites tienen de autorización. Vamos a evaluar qué tanto esa persona puede manipular las cifras en una contratación, por ejemplo. Entonces, ahí es donde empezamos nosotros ya a aterrizar todas estas actividades de control preventivas y detectivas en caliente en la organización a través de procesos y actividades o procedimientos. ¿Cuándo la vamos a implementar? ¿Quién les va a hacer seguimiento? ¿Quién va a tomar las riendas de las actividades correctivas? Y la reevaluación constante es cómo chequear que esos controles sí estén funcionando. Muchas veces nosotros controlamos o chequeamos esos controles desde el punto de vista de nosotros como auditor. Y hay veces hay que cambiarse el sombrero, hay veces hay que decir, hey, ya no soy auditor, ¿qué tal si yo pienso como perpetrador? Entonces, cuando uno está haciendo la evaluación de riesgos, hay que reunir gente de todas las áreas y ojalá gente de por fuera que le digan y uno tiene que decir, ¿cómo haría yo para cometer fraude en esta organización? No pensar como auditor y decir, ¿será que mi control está funcionando? No, si yo trabajara en esta organización, ¿yo cómo cometería fraudes? Entonces, ese es el tipo de reevaluación que hay que buscar aquí. ¿Dónde están los vacíos? Y si hay vacíos, ¿cómo puedo cerrarlos? Obviamente teniendo en cuenta los costos-beneficios de esos controles, pero teniendo claro que debo pensar como perpetrador o como abusador, no como auditor. Ya para terminar, entonces mis conclusiones es, en todas estas actividades, la mejor, digamos que actitud que hay que tomar para las actividades de prevención y detección es la cero tolerancia al fraude. Y esto es de cultura corporativa. Esto es de todos los días ponerse una camiseta que diga adelante y atrás, no permito el fraude, no acepto el fraude, que se vea. Y eso tiene que venir desde el top de la compañía hasta la última base de los empleados, que no debieran ser bases, sino que todo el mundo debería tener el mismo nivel. Pero toda la corporación son 500 empleados, 500 empleados conscientes de que el fraude no lo vamos a permitir en la organización. Tener claro la flexibilidad y el diseño a la medida. No olviden el ejemplo del vestido de novia, no lo olviden. Así funciona la administración de riesgos.
Ay, por Dios, si tenemos que ser proactivos. Nosotros no tenemos que llegar ni post-mortem, ni apagar incendios, ni mucho menos salir en los titulares cada que pasa un fraude y dice, ¿y dónde están los auditores? Qué rico que algún día salga un titular de prensa y diga, se evitó un fraude de 10 millones de dólares porque los auditores hicieron todo lo que teníamos que hacer. Y para terminar, mi reflexión con respecto a los delitos económicos. Yo soy una convencida que el delito nace del comportamiento humano. Nosotros, las compañías no cometen fraude, eso viene del comportamiento humano. Por eso todo este tema de delitos económicos, de fraude, abuso, todo, es del ser humano. Y esto es de un comportamiento desordenado desde el ser, que está en contravía de su esencia, es de carácter voluntario y siempre afectando a terceros, buscando una satisfacción personal o un beneficio individual por encima del colectivo. Ni siquiera Robin Hood, ni siquiera. Debe ser un compromiso moral prevenir, detectar y denunciar cualquier actividad relacionada con los delitos económicos contra la ética y la moral. Muchas gracias. Espero que cumplimos con el tiempo. Nos pasamos un poquito, pero aquí estamos. Si tienen preguntas, por favor, déjenmelas saber. Muchas gracias, Marta. Impresionante la presentación. De verdad, estábamos todos súper atentos, siguiéndote y súper detallada, así que nos deja un aporte buenísimo para el día de hoy, la mitad de la semana. Tenemos algunas preguntas. Sí. Voy a invitar a que si quieren abrir los micrófonos, ¿no? Para hacerlo más directo. Vi que estaba Yandira, y Yandira nos hace una consulta. No sé, Yandira, si nos querés directamente consultar. Veo que tomaste el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, ¿vos? Buen día. Sí, también me ven y es más interactivo. ¿Cómo estás, Marta? Bueno, mucho gusto. Muy bien, gracias. No, mi pregunta tenía que ver con el tema de cómo hacer para que las personas, o qué aconsejas vos para hacer que las personas realmente usen los canales de denuncia. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos implementados los canales de denuncia, tenemos unas buenas políticas, existen trainings, existe capacitación, se refuerza año a año que las personas usen estos canales y la importancia. Sin embargo, la mayoría de los picos se da cuando la persona quiere dejar la compañía. Entonces ahí dice, bueno, este es mi momento, y hablan todos juntos a la hora de irse de la empresa. Entonces, ¿cómo crees que puede ser una buena estrategia para tratar de que estas personas hablen a tiempo, ¿no? Le hago una pregunta, una contrapregunta. ¿Ustedes cuando hacen la entrevista de salida le preguntan a la persona por qué no usaron el canal de denuncias antes de hacer la entrevista? Es decir, si ya la entrevista se está dando porque se va, le preguntan a la persona por qué no utilizaste el canal de denuncias para contarnos eso. ¿Han hecho esa pregunta? Bueno, en mi caso no estoy tanto en las entrevistas de salida, así que ahí no te podría decir exactamente qué es lo que se pregunta, sino estoy del lado de la parte de investigación. O sea, a mí ya me llega la denuncia realizada, ¿no? Ajá. Y después, bueno, nos enteramos que justo esa persona está por salir de la compañía. Sí. ¿Yo qué haría? Lo primero que yo le preguntaría o sea, ¿yo qué haría? Yo trataría de estar en 2 o 3 entrevistas de salida y preguntarle a la persona si eso sea, decirle, vení, Margarita, ¿por qué si eso está pasando hace 7 meses tú no utilizaste el canal de denuncias? Y escuchar por qué. En mi experiencia, ¿qué ha pasado? La gente puede tener mucho entrenamiento, pero no confía. No confía porque no confía en el equipo que está administrando el canal de denuncias. No confía porque de pronto hay un rumor que está corriendo en pasillos y dicen ellos allá se denuncia pero no hacen algo. No confían porque de pronto alguien, digamos, yo tuve una empresa así, tenían el canal de denuncia solo para la parte operativa y la parte de ventas en los puntos de venta. En un momento hubo en el canal de denuncias un acoso sexual, no lo investigaron y se cayó toda la estrategia. La compañía no tenía la concepción de que el canal de denuncias era para hacer ese tipo de denuncias. Ellos pensaban que era más para que los clientes, proveedores y parte externa pues hiciera sus denuncias, pero alguien hizo esa denuncia de acoso laboral, nunca la investigaron porque dijeron, no, eso no hace parte de este proceso. Entonces, esa persona
que ya venía con esa presión tan bárbara, que se sentía sola, pues lo que hizo fue decir, yo denuncié y nadie hizo algo en la compañía. ¿Yo Claro. qué haría? Yo averiguaría por qué no lo están usando. Ustedes ya hicieron todo, pero tiene que haber un factor, yo pienso que es más de credibilidad. No conozco tu compañía, pero puede ser que se está, nosotros decimos undermining, es que lo están saboteando por debajo de la mesa. Se hace todo lo que se puede, pero hay un factor ahí de credibilidad que no está funcionando. Puede ser que Bien. alguien denunció algo y nunca lo pusieron, nunca llegó donde ustedes porque consideraron que eso no se debería denunciar por ahí. Y ese es el problema del canal de denuncias. Digamos que la piedra en el zapato es, allá llega todo. Allá le va a llegar el bonito, el feo, el gordo, el flaco, el que te está diciendo mentiras. Yo a veces hablo muy escueto, pero va a llegar la amante adolorida, la esposa celosa. Entonces, ¿cómo está preparada la organización para filtrar todo eso? Pero, digamos, todo merece una investigación. Porque si llega una persona, nosotros tuvimos un caso de una amante donde a todo el tiempo que estuvo con su novio dentro de la organización, que era un hombre casado, todo iba bonito, perfecto, el tipo le vende información a la competencia se lo lleva, le paga 5 veces más, a él le dice pico y chao, hasta luego, y ella coge el canal de denuncias, denuncia, y como ella era la amante, compliance no le presta atención a esa denuncia, entonces ella ya le manda una carta a la presidencia de la compañía, ahí empieza el problema. ¿Y sabe qué hizo ella? Se fue para donde el compliance de la competencia donde el tipo estaba trabajando. Fue un error garrafal del canal de denuncias, de la gente que administraba el canal de denuncias, porque lo vieron como un problema de una amante adolorida, cuando realmente el tipo se llevó millones de información y se fue a venderla a la competencia. Entonces, hay que pensar qué es lo que está pasando. O sea, pregunte por qué no lo están usando. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Gracias, Yandira. Lo quería invitar a Ricardo Camacho, no sé si está en línea todavía. Ricardo, si quieres abrir tu micrófono. Ahí te escuchamos, Ricardo, buen día. ¿Cómo estás? Sí, aló, Desde Bolivia. aló. Bienvenido. Hola, buen día. ¿Qué tal? Mucho gusto. Ante todo, felicidades. La verdad me gustó mucho la presentación. Gracias. Yo tengo una consulta y eso es lo que tratamos también a veces de trabajar cuando damos todo lo que es el soporte a la investigación de fraudes que hemos tenido. Yo vivo en Bolivia para referencia tuya. Entonces, más allá del beneficio económico que busca el estafador, nosotros hemos introducido también el posible beneficio social, Oh, sí. ¿no? Que está conllevado a tomar decisiones que van contra la ética, contra las políticas, no sé, contra todo, para beneficiarse socialmente un efecto, ¿no? Tener lo que yo ponía en la consulta, por ejemplo, darle un crédito al gerente de un club social muy exclusivo con... Tener acceso. Con que me den una membresía, digamos, ¿no? O asistir a cierto evento, no sé, ese tipo de cosas. Entonces, hemos puesto eso, o sugerimos poner eso en las políticas también. Más allá del beneficio social más allá del beneficio económico que normalmente es el origen del fraude. Pero igual, usted puede convertir, no, es muy válido, pero usted igual puede convertir eso en dinero. El fraude generalmente se materializa con plata, con dinero. Por ejemplo, usted dice, bueno, por tener esa posición económica, esa posición social. Pero si usted, por ejemplo, convierte esa plata, piense en tener la credencial digamos, del club. Entonces eso vale $100,000 al año. Es fraude. Ir a ese evento, resulta que ese evento el tiquete para entrar costaba $1,000, es una cena de gala y bueno, eso se puede, digamos, poner en números. El cuento es que usted en esa política de fraude o en el código de ética, usted tiene que ser muy claro con esos eventos. Le voy a dar un ejemplo. Hace mucho tiempo yo estuve capacitando un banco en República Dominicana y ellos tenían una política, no me acuerdo muy bien, pero lo que yo hago es que cuando yo voy a un sitio, a un curso in-house, yo siempre analizo la compañía. Voy a la website, chequeo pues todo lo que tienen. Y me doy cuenta que en el código de ética ellos dicen que
no se acepta, que se aceptan cenas que estén solamente relacionadas con, digamos, con la consecución de contratos, ¿viste? Como con la parte laboral, comercial. Entonces yo traigo ese caso, lo analizamos, pero ellos, los de ese banco, no sabían que eran ellos y empezaron a dar ideas de cómo tenían que hacerlo y cuando les muestro que era el código de ética de ellos, y decían, no, así lo tenemos. Y sí, es el de ustedes, miren. Lo tenían amplio, entonces les traje un montón de ejemplos y es lo que usted menciona. Es, eso que es social se convierte en plata. No, usted tiene que reportar, usted puede reportar, no reporte hasta $25, de 25 a 50 usted tiene que buscar autorización de su jefe, de 50 a 200 tiene que ir de su jefe a su jefe y de arriba de 200 no se acepta. Y si usted lo invitan a una cena, usted pague por parte de la compañía. O sea, usted utiliza la tarjeta de crédito de la compañía, usted no se puede dejar invitar. Yo trabajo en una compañía donde esa política es así como se la estoy contando y si nosotros vamos a una cena con un contratista, vamos, cada uno paga su ensalada. No podemos aceptar ni siquiera un vaso de agua a la otra. Es que no se acepta. Entonces eso hay que dejarlo claro. No se acepta. No se aceptan regalos, ni siquiera la agenda, el lapicero, nada. Y si por cosas de la vida, por ejemplo, ahora en diciembre, los diciembre siempre llegan las canastas con frutas o chocolates, lo que hacen esas personas es poner eso, reciben la canasta, ponen la canasta en un sitio público y todo el mundo va cogiendo de a poquito. Pero, ¿me entiende? Es tener una política que a veces dice uno, es súper estricta, sí, tiene que ser estricta, porque si no empiezan a sacarle pedacitos a la política y no se cumple. Ok, gracias. Ok. Muchas gracias, Ricardo. También había una consulta de nuestro socio Claudio Mendizábal. No sé si Claudio quiere abrir el micrófono. Sí, Hola, aquí Claudio, estoy. buen día, ¿cómo estás? Hola, Hola, Claudio. hola, ¿qué tal? Buen día. Hola Marta. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, muy clara y muy completa. La verdad, estuvo muy buena. A mí me quedaba una duda respecto de cuando decimos el análisis del riesgo de fraude, ¿sí? Que hablábamos de cuáles eran los factores y cuáles eran los controles que había que poner en esa especie de matriz, digamos, ¿sí? Los 5 factores. Eso, ¿vos pensás bajo qué área debería ser responsable de ejecutar esa evaluación de riesgo? Porque siempre se habla, bueno, si es auditoría, si es compliance, No, o dónde debería estar eso, en tu mire, vea, opinión. yo le voy a ir un poquito más atrás, señor Claudio. Vea. Dale. La planeación estratégica antifraude, tal como la diseñó COSO con el Instituto de Contadores Públicos de acá de Estados Unidos y ACFE, ellos no hacen énfasis en quién es el que debe responder sobre esa planeación. Ellos hablan siempre de un grupo estratégico porque esto es un proyecto. Esto no es una actividad. Entonces ahí tiene que haber un grupo de personas o dolientes de la organización. Entonces tiene que estar auditoría, tiene que estar compliance, tecnología, la gente de finanzas, obviamente alguien, ojalá del board directors y ojalá en lo posible alguien externo que venga y les traiga, digamos, les refresque con experiencia de por fuera. Entonces esto, Claudio, no es que sea una actividad, esto ni es que tenga que ver con una sola área. Como usted puede bien ver aquí, este proyecto, estos 5 principios, se despliegan a todo lo largo, ancho y profundo de la organización. Entonces, toca con el proceso logístico, con el comercial, con todas áreas. Entonces, yo diría, en mi experiencia, esto es un grupo o es un grupo de personas que están implementando este proyecto y debería haber un project manager ahí que les esté dando los tiempos, evaluando las entregas, arreglando las reuniones, todo esto. Ahora, eso puede durar 6 meses, dependiendo, puede durar 1 año, puede durar 2 años, pero es un proyecto y como tal se tiene que manejar. Yo considero que no es una sola área encargada, considero que son la mayoría de las áreas de la organización deben ser parte de ese proyecto y tener un delegado presente ahí. Es por eso que cuando se hace la evaluación de los riesgos, no es auditoría la que hace esa evaluación, son todos y todos deben quitarse el sombrero de finanzas, de accounting, de ventas y pensar como perpetradores.
Ahora, esto es un proyecto continuo porque la evaluación Sí. es continua, entonces, digamos, es un proyecto que debería estar siempre vigente, por así decirlo, ¿no? Exacto, sí. Usted lo implementa la primera vez, pero la primera vez es arrancar siempre lo más complejo. Se arranca y y ya en el principio número 5 que ya te están diciendo cuál es el monitoreo, cómo se va a hacer, quién lo va a hacer, ahí sí se define si va a haber, por ejemplo, un grupo de personas que se va a dedicar al monitoreo. ¿Quién va a estar? Va a ser alguien de auditoría, va a haber alguien responsable de una unidad de investigación de fraudes o simplemente se crea un comité para eso. Y se hacen reuniones cada 6 meses para evaluar digamos, para evaluar qué ha pasado. Hay una normativa, hay algo nuevo, pasó un fraude en la compañía. Sí, pero eso ya es de por vida. Ese es el deber ser. Ojalá así se cumpla. Ok. Gracias. Ok. Bueno, Marta, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, por tu amabilidad, por el detalle. Hay muchos saludos y también felicitaciones por la presentación. Bueno, muchas gracias a ustedes. A mí me encanta este tema. Yo creo que me nota la pasión. Por favor, lo que necesiten con todo el cariño. Yo siempre les pido que lo que hacemos en las redes sociales lo publiquen, le den share. Esta información es gratis. Por favor, que este conocimiento le debería llegar a todos los seres humanos para que la industria criminal no nos ataque de la forma que lo hace. ¿Ok? Bendiciones a ustedes y muchas gracias y por favor cuídense montones. Igualmente, Marta, un cariño grande y muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo. Un fuerte Gracias, abrazo hasta y saludo pronto. para todos los que están en la sala. Listo, chao, gracias. Buen día para todos. Chao.